Buenas tardes a todos. En nombre de la Sociedad Catalana de Salud Laboral os damos la bienvenida y queremos agradecer la colaboración de todas las sociedades de prevención de riesgos y salud laboral y la de bioseguridad por todo el apoyo brindado. Ha sido un éxito de convocatoria y estoy segura que será una tarde de éxito hoy. Hoy tenemos dos ponencias de 20 minutos. La primera a cargo de José Luis Jiménez, doctor en Ingeniería por el MIT y catedrático de Química y Ciencias Ambientales en la Universidad de Colorado, sobre la transmisión de aerosoles. Y la segunda ponencia corre a cargo de Xavier Abad. ¿Me están diciendo que no me ven? ¿No? Sí, perdonad, que tengo aquí el apuntador. Gracias, Beth, la presidenta, que no me veíais. Sigo. La segunda ponencia corre a cargo de Xavier Morejón, de Girón, que és doctor en Ciències Biològiques i és el cap de la unitat d'alta biocontenció i laboratoris NBS2 a l'IRTA Cresa. Después se incorporará a la mesa de debate Piedad del Amo, jefe de servicio de salud laboral del Hospital Universitario Río Ortega, y Adriano Muñoz, responsable de higiene ocupacional del Hospital de Sant Pau. Rosa, s'ha tancat el micròfon, si el pots obrir? Rosa, em sents? Se t'ha tancat el micròfon. Rosa, no se te oye. Te oye. Rosa, que no se te oye. Vale. Vale. Ay, madre mía. Vale. ¿No me habéis oído nada? Disculpar. Bueno, para abreviar, si queréis hacer alguna pregunta, tenéis que poner una P antes del chat, porque si no se confundirán con el resto de mensajes que a veces soléis poner en el chat. Por favor, poner una P, 2 puntos y la pregunta. Nosotros las iremos recogiendo todas y en la mesa de debate que tendremos después de las dos ponencias, con los 4 invitados, contestaremos a las preguntas. Muchísimas gracias. Benvinguts y José Luis, the floor is yours. ¿Veis mi pantalla? Te vemos a ti. Sí, ya está. ¿Y veis la pantalla? Vale. Un momento, voy a poner aquí. Vale, pues muchas gracias por la invitación. Y pues, bueno, como sabéis, he estado trabajando con muchos científicos en este tema y voy a resumir brevemente. Voy a hablar de los modos de transmisión, sobre cómo protegernos, podemos hablar después, o está aquí en estas preguntas frecuentes, ¿no? Y al acabar la presentación os mandaré las transparencias y también las pondré aquí en Twitter, si alguien la quiere ver o ver los enlaces y todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues, y como solo tengo 20 minutos, voy a saltarme alguna cosa, pero bueno. Entonces, ¿qué sabemos de la transmisión por aerosoles? Pues que se acaba de publicar en Science, por ejemplo, que hay una evidencia abrumadora y que es una forma de transmisión muy importante y que es más probable inhalar aerosoles que nos den unas gotas, ¿no? Esto es lo que nos dicen, pero no tienen espacio para explicarlo, ¿no? Entonces voy a tratar de explicar un poco más. Y bueno, aquí con 3, Kim Prather, Lindsay Marie y Don Milton, está trabajando durante meses, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sabemos de las maneras de transmisión? Y entonces vamos a ir interpretando la evidencia que hay de una manera u otra, ¿no? Pues para empezar, sabemos que las superficies contagian, pero no contagian mucho, ¿no? Esto lo acepta la CDC, lo dice, por ejemplo, que es una vía de transmisión, pero que no es la más importante, ¿no? Así no se está propagando la pandemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un estudio en el Reino Unido que se hizo donde el lavado de manos pudo reducir la transmisión del COVID el 16%, ¿no? Entonces, pues eso se piensa es el 10 al 20%, pero no es una cosa muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, hay que dedicar la mayor parte del esfuerzo a protegernos de la transmisión de gotas o de aerosoles, pero por superficies hay que lavarse las manos y esto, pero no hay que dedicar la mayor parte del esfuerzo a desinfectar, ¿no? Entonces, bueno, las gotas y los aerosoles, pues ¿qué sabemos, no?
Entonces, pues, ¿qué son? Lo primero, ¿no? Pues sale la persona infectada y sale esta gota balística, que es un proyectil que le tiene que pegar en los ojos, en la nariz o en la boca. Si pega en otro sitio, no importa, y si no, pues se cae, ¿no? Son proyectiles. Los aerosoles salen a la vez, es lo mismo, bolitas de saliva o de fluido respiratorio que pueden tener virus y se quedan flotando, ¿no? Y dependiendo del tamaño, y esto lo sabéis bien en salud laboral, pues llegan al pulmón o solo se quedan por aquí. Para este virus hay receptor de virus en todas partes del sistema respiratorio, entonces todos pueden infectar, ¿no? Y entonces las gotas se infectan por impacto, los aerosoles por inhalación. ¿Qué nos dice la OMS, no? Pues la OMS nos está diciendo que en el 28 de marzo nos dice que este virus no se transmite por el aire, ¿no? Esto es un hecho, que no se transmite por el aire y que se transmite por gotas que están son estas gotas balísticas demasiado pesadas para quedarse en el aire, ¿no? Y nos dice, si nos fijamos aquí, que esto de que se transmite por el aire es un bulo. Esto es un lenguaje muy fuerte, ¿no? Y que es desinformación, ¿no? Entonces, esto es el 28 de marzo, pero este mensaje llegó y mucha gente es lo que piensa esto en muchos países, ¿no? Luego, el 9 de julio actualizaron, después de que publicamos la carta con los 239 científicos, y ¿qué dicen? ¿No? Pues si nos fijamos en lo importante, dicen, bueno, lo de las gotas puede ocurrir. Esto ocurre y así no se transmite. Lo de los aerosoles, bueno, se han generado hipótesis y estas teorías sugieren, y una persona susceptible podría inhalar, pero sin embargo no se sabe, hace falta más investigación. Entonces, las gotas sí, los aerosoles, bueno, tal vez, es lo que nos dicen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir mirando la evidencia, ¿no? Entonces, ¿en qué se basan? Pues una cosa que se basa esto de las gotas es que esta enfermedad, como muchas otras enfermedades respiratorias, se transmite fácilmente en proximidad. Si hablamos cerca con alguien, entonces se transmite bien, y si nos vamos alejando, la distancia social funciona. Esto es una observación empírica, ¿no? Entonces, ¿por qué funciona? Pues la OMS nos dice que funciona porque son gotas balísticas, ¿no? Como nos decía en esos documentos, son gotas y tienen este vídeo en su página web que salen los proyectiles y le pegan a esta señora, ¿no? Y si mantienes distancia social, pues entonces los proyectiles se caen y no le llegan a la señora y no se contagia, ¿no? Entonces, esto es plausible, ¿no? Si esto pasa, esto puede contagiar y la distancia social funcionaría. Lo que pasa que no es la única hipótesis. También hay otra hipótesis que esto se puede explicar de otra manera, que es a través de los aerosoles, que son como el humo. El humo es un aerosol. Voy a ir al curso. No, lo que yo ahora voy al curso. Entonces, pues, bueno, pues los aerosoles salen de nosotros y no se caen, se quedan flotando como el humo, no el humo es otro aerosol. Y entonces, ¿qué pasa? Que si hablas muy cerca de esta persona, estás respirando una gran cantidad de esos aerosoles que salen de esa persona, ¿no? Como si estás oliendo el ajo en el cuello de una persona, es porque estás respirando mucho de los aerosoles que están saliendo de esa persona, ¿no? Perdona, por favor, todo el mundo los micros apagados. Y dejarán hacer la nariz. Oh, qué tortura, ¿no? ¿Verdad? Por favor, todo el mundo los micros apagados. Vale, sigo. Pues si estás muy cerca de esta persona, está respirando mucho humo, le hueles el ajo en el aliento que estás oliendo aire que ha estado dentro de esta persona. Te vas alejando, se va dispersando, el humo muchas veces sube o se va para un lado, sube porque está más caliente que el aire. Entonces, esto también explica la distancia. Te ha apagado el micro. José Luis, se ha apagado el micrófono. Y decía que si son las gotas por lo que funciona la distancia social, entonces a 2 metros está seguro, ¿no? Y sin embargo, si son los aerosoles, pues la distancia social te... El micro. Perdona, José Luis, tienes el micro apagado. Tienes el micro apagado. Ahora lo he encendido otra vez, ¿vale? ¿Se me oye? Pues es eso, que la distancia social funciona, pero si es por aerosoles no funciona perfectamente. Se puede acumular suficiente humo en un lugar, digamos, suficientes aerosoles para que esta persona se infecte aunque esté lejos del fumador, ¿no? Entonces, esta es la diferencia fundamental a nivel práctico, ¿no? Entonces, a ver. Entonces, ¿qué evidencia hay al respecto, ¿no? La proximidad es difícil saber si es por una razón o la otra, ¿no? Pero tenemos otra evidencia, ¿no? Entonces, una cosa importante es ver la transmisión dentro o fuera, ¿no? Entonces, ¿qué se ve?
Pues este es un estudio de traceo de contactos en Japón, en un gráfico del Financial Times, y siguieron a 110 personas infectadas, de los cuales 22 se encontraron con gente en interiores y 88 en exteriores, ¿no? De los 22 que se encontraron en interiores, 16 contagiaron a gente y 6 no. De los 88 que se encontraron en exteriores, 77 no contagiaron a nadie y 11 sí. Pues ya se ve una gran diferencia. ¿Y a cuántos contagiaron? Pues los de interiores contagiaron a varios y ya se ven casos de superpropagación, 4, 9, 12. En exteriores, 1, 1, 1, 1, lo más son 3, ¿no? Entonces se ve, es mucho más probable contagiarse en interiores y se ven casos de superpropagación y en exteriores no, ¿no? Y esto es muy fácil de explicar por los aerosoles. El aire en el exterior se mueve a 1 metro por segundo, mientras que en el interior se mueve a 0,1, y esto a los aerosoles les afecta mucho, pero a las gotas balísticas no. Si tienen suficiente inercia para llegar a una persona, 1 metro por segundo les da igual, ¿no? Entonces, si fueran las gotas balísticas la mayoría, entonces iríamos afuera y el contagio sería parecido, pero no lo es, ¿no? ¿Qué más sabemos? Bueno, pues la OMS nos dice que esto es una enfermedad muy diferente que las enfermedades aceptadas de transmisión por el aire, como el sarampión, la tuberculosis y la varicela, ¿no? Enfermedades muy contagiosas que son diferentes, ¿no? Y es más parecida a enfermedades de gotas, como la gripe, que tiene un R2.5, pero se ve una cosa para el COVID que tiene esta gran dispersión, ¿no? Como hemos visto con esos datos anteriores, que hay gente que contagia a mucha gente, el 10-20% de la gente contagia 80% de las nuevas infecciones, con un R para esos casos muy alto, y mucha gente que no contagia a nadie, ¿no? Entonces vamos a ver un caso, el caso del coro que hemos estudiado nosotros, ¿no? Pasó el caso del coro de Estados Unidos. En cuanto vi el artículo, llamé al periodista, me puse en contacto con el coro y hablé con los del coro, me explicaron lo que había pasado en gran detalle, con unos cuestionarios, y en cuanto los leí, llamé a todos los periodistas que conocían en España, decía, hay que dar la alarma, y pues no me hicieron ni caso, ¿no? Hasta en septiembre, porque estaba muy claro, ¿no? Por lo que os voy a decir. Esta no es este coro, no tenemos fotos, pero ya se sabía que estaba el COVID, no estaban yendo de las superficies, nadie se tocó, tenían alcohol, gel hidroalcohólico, y fueron la mitad. Entonces, digamos, si te imaginas esta foto, pues es como si faltara la mitad de la gente. No había completa distancia, pero había una gran distancia, ¿no? Entonces, bueno, pues se juntaron 2 horas y media y estaban muy enfocados en la música. Llegan básicamente para el ensayo, se ponen a cantar y se toman 10 minutos de pausa. Solo 10 minutos y luego siguen cantando y luego se acaba aquello y se van casi todos, ¿no? O sea, no es una situación que estén hablando mucho tiempo, sino que cantan 10 minutos y se van, ¿no? Y se sabe después que había una persona infectada y se infectan 52. De los 60 se infectan 52, ¿no? Incluyendo gente que estaba 13 metros detrás de la persona infectada, ¿no? Que no le podían caer las gotas, ¿no? Entonces yo creo que de todos los casos este es el más claro precisamente por esta rigidez de lo que hicieron, ¿no? Se te ha vuelto a vale. Sí, es que a veces ya estoy aprendiendo cómo hacer esto, vale. Entonces, con lo de las superficies, pues ya se sabe que es ineficiente, como dice la CDC, y la persona infectada no tocó nada más que un baño donde fueron 3 personas, ¿no? Entonces, imposible que se hubieran infectado 52 por superficies, ¿no? Las gotas balísticas, bueno, pues la persona que está infectada no se encontraba muy bien y no habló con nadie. Y los demás, en los 10 minutos, pues sí hablaron, pero tienen que ir al baño, tenían que coger un snack y hablaron de media con 2 o 3 personas, ¿no? Entonces, la CDC nos dice que hay que hablar 15 minutos para impactar suficientes gotas con otra persona, entonces no hay manera que alguien, aunque hubiera alguien más infectado que no lo sabíamos, que infeccione a 52, ¿no? No se puede explicar. Sin embargo, los aerosoles, pues tienes ventilación baja, una habitación que se mezcla bien por el calor de la gente y el flujo de la voz, ¿no? Mucho tiempo sin mascarillas, entonces es fácil de explicar. Y cuando haces análisis cuantitativo ves que la cantidad de virus de este caso es 10 veces más, la cantidad emitida por esta persona 10 veces más que el caso del autobús y del restaurante de China, ¿no? Y es normal, esto es lo que se sabe, que cuando uno canta fuerte salen 10 veces más aerosoles de cuando estás hablando intermitentemente, como en el caso del restaurante, ¿no? Entonces, todo consistente. Bueno, y hay muchos más casos que ya los habéis visto en la prensa, pero lo que es una cosa que es importante es que todos los casos que se han estudiado se pueden explicar por aerosoles y no hay ninguno de todos los casos que digas, este es un caso que se ha estudiado de superpropagación y lo explican las superficies o lo explican las gotas. De estos no hay ninguno que yo sepa, ¿no? Todos los explican los aerosoles, ¿no? Y la superpropagación es mucho de lo que está propagando la pandemia, ¿no? Pero también nos dice la OMS, bueno, pero hay gente que contagia a mucha gente, hay gente que no contagia a nadie, ¿no?
Y a veces están en la casa y no se contagian y entonces, ¿qué pasa? Esto demuestra que es por el aire, ¿no? O que cuando se ponen las mascarillas quirúrgicas no se contagian, ¿no? Entonces, esto, pues, en fin, os lo voy a explicar un poco, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a hacer una comparación de dos enfermedades, ¿no? La enfermedad A y B, luego os diré cuáles son. Las dos nos dicen estos textos de documentos que se transmiten por gotas y tienen que transmitirse por un metro, ¿no? Y luego vamos a ver, pues en esta enfermedad nos dicen, bueno, había 182 pacientes y no contagiaron a nadie, solo una persona, aunque se podía mover el aire y tal, entonces esto apoya que es una enfermedad, la falta de contagio apoya que es enfermedad de gotas, ¿no? Y en la enfermedad B nos dicen, bueno, había un paciente grave y pues había 41 trabajadores de salud que estuvieron allí y a pesar de no llevarlas en el 95 no se contagió, ¿no? Pues lo mismo, falta de contagio. Pero para esta enfermedad A se ve que hay brotes grandes en barcos, en autobuses, en habitaciones con poca ventilación y en bares, ¿no? Y para la enfermedad B lo mismo, ¿no? Pues son enfermedades bastante paralelas, ¿no? Bueno, sí, a veces contagian mucho, a veces no contagian y, eh, y nos dicen que son enfermedades de gotas. Perdón, es que cuando alguien hace algo se va al control y entonces, en fin, ya está. A ver, pues, ¿qué enfermedad es esta? Pues este es el COVID. Esto es texto de la OMS, del comité de la OMS, y esto es lo que les he dicho, ¿no? ¿Qué enfermedad es esta? Que también es de gotas y es muy parecida. El sarampión y la tuberculosis. Hasta 1985, el sarampión, que ahora nos dicen una enfermedad temible del aire, decían que era una enfermedad de gotas porque se transmitía mucho mejor en proximidad cercana y porque había casos donde no se contagiaba nadie, había variabilidad en el contagio, ¿no? Y esto es la tuberculosis, pero también hay muchos casos de sarampión y por eso se probaron, ¿no? Entonces, que estas formas de transmisión del COVID son completamente consistentes, no son diferentes, son completamente consistentes con las enfermedades por el aire. Es menos contagiosa, entonces no es tan espectacular como el sarampión, pero se contagia bien de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nos dice la OMS? No, esto es diferente, ¿no? Que lo están interpretando con un error. Tienen un modelo mental de que si se contagia por el aire, siempre están saliendo de cualquier persona infectada la misma cantidad de aerosoles, una cantidad constante y muy alta, ¿no? Muy alta y tiene que contagiar a gran distancia y tal, y esto es falso. Y se sabe, ¿no? Pues ahí vamos a prestar atención primero aquí. Esto es de un artículo de Nature, donde dicen la capacidad de transmisión del COVID en función del tiempo, ¿no? Pues aquí se infecta y cuesta unos días de media que se desarrollen los virus y hay un pico muy corto. Aquí pues parece un día o dos, pero en realidad hay estudios más recientes que dicen que a lo mejor solo es medio día de alta contagiosidad. Entonces, presumiblemente están saliendo muchos aerosoles justo antes de los síntomas, ¿no? Y ya cuando la gente está en el hospital, que no puede respirar, ya contagian poco, porque los anticuerpos han matado a los virus y tal. Y además, este es otro estudio que se ha hecho en China, de uno de los científicos de nuestro grupo, que midieron los aerosoles que salían de la gente. Dicen, salen millones de copias de RNA por hora de los pacientes infectados, ¿no? Y lo más importante es que nos dice, esta emisión no es continua, es esporádica. Incluso para la gente que está infectada, no salen aerosoles continuamente, sino que salen ahora y luego no salen. No se sabe por qué, ¿no? Por algún proceso del sistema respiratorio, ¿no? Entonces, y esto nos permite explicar fácilmente las dos cosas. Hay superpropagación cuando tienes gente que está en este periodo infeccioso y está emitiendo muchos virus en un sitio donde hay mucha gente y poca ventilación, y a la vez es perfectamente posible que si la gente está en otro periodo o no está emitiendo por cualquier razón, no hay contagio, ¿no? Y que no haya contagio en ciertas situaciones no es evidencia de que la enfermedad no vaya por el aire como no lo era para el sarampión, ¿no? A pesar de que durante 7 décadas se usaron esos casos de no contagio para decir que era una enfermedad de gotas, ¿no? Para el sarampión. Entonces, bueno, también nos dicen que las gotas son más grandes y tienen más virus y tal, entonces vamos a mirar esto un poco. Entonces nos dice, volviendo a la OMS, que las gotas son de más de 5 micras y los aerosoles menos de 5, ¿no? Pues vamos a ver lo que nos dicen y esto es cuántas gotas salen de una persona cuando habla, ¿no? Y en una escala logarítmica esto es un factor de 100.000 y esto es el tamaño también un factor de 100.000. El virus está aquí. El virus nunca sale solo, ¿no? Salen partículas de saliva que son bastante más grandes que el virus, ¿no? Una partícula, una micra, tiene 1000 veces el volumen de un virus, ¿no? Y entonces salen aquí muchas de los pulmones, de cuando se colapsan los bronquios, se hace una burbuja y se rompen. También salen de las cuerdas vocales cuando hablamos, ya son más grandes, y salen de la boca cuando hacemos la T, la P, la tal, al hablar, ¿no? Y entonces son estos 3 tipos de partículas, ¿no? Al hablar.
Y entonces vamos a ver lo que nos dice la OMS. La OMS nos dice que de aquí para abajo son aerosoles y de aquí para arriba son gotas, ¿no? De más de 5 micras, 7 micras, lo que sea, ¿no? Y pues hay 50 veces más aerosoles que gotas según esto, y pues, pero las gotas más grandes y tal, a lo mejor tienen más virus, ¿no? Pues vamos a mirar si esto es correcto, ¿no? Entonces, no hay que ir muy lejos. En la página web de la CDC, su introducción a aerosoles de medicina ocupacional, esta noticia no había llegado durante muchos años a la medicina infecciosa, es que las de 5 micras pues se caen al suelo, no se caen en unos segundos, tiene ese comportamiento de gota, de que se caen al suelo en 1 metro, sino que si haces el cálculo, pues se quedan en el aire 30 minutos. Entonces, lo que nos están diciendo que se cae en unos segundos, se cae en 30 minutos y lo puedes respirar durante mucho tiempo, ¿no? Y para realmente caer en unos segundos tienes que irte a 100 micras, ¿no? Que esto lo dice el artículo de Science, pero está publicado desde 1964. Ah. Bueno, entonces, ¿Has tenido que a mandar el ver, carnet? pues, ya que por ahí. Bueno, pues ahí el doctor Fauci admitió esto. Hablaron con el Don Milton y Kim Prather, que son los artículos de Science, y dijo, uy, esto de los 5 micras, qué barbaridad, ¿cómo pensábamos eso, no? Y lo que dice que es más importante, hay muchos más aerosoles de lo que pensábamos, ¿no? Entonces vamos a volver, decir, bueno, pues ahora volvemos y no son aquí los aerosoles, están aquí, llegan hasta aquí, hay muchos más de lo que pensábamos antes. Y además, cuando miras los detalles, estos de aquí no son ni aerosoles ni gotas, porque no tienen inercia suficiente para llegar a nadie. Y gotas son solo las de aquí. Entonces, al hablar de muy pocas, por cada una gota hay 1000 aerosoles. Y la pobre gota que sale tiene que acertar unos objetivos muy pequeños. Los ojos, la parte pequeña de las fosas nasales expuesta o la boca, ¿no? Mientras que los aerosoles salen 1000 veces más y se quedan flotando. Y los puedes respirar, estamos respirando continuamente. Entonces, la física de esto favorece a los aerosoles de una manera espectacular, ¿no? Y cuando uno lo mira, este es un análisis de Hugo Lee, pues se ve que la dosis de aerosoles es, y cuando a las distancias de hablar, entre 100 y 2000 veces mayor que la dosis de gotas, ¿no? Entonces, al hablar, son los aerosoles, ¿no? Esto es un modelo y a lo mejor es incierto, pero no es incierto por un factor de 100. A lo mejor un factor de 2 o 3 o 4, ¿no? Pero no un factor de 100. Cuando estamos hablando, nos contagiamos por aerosoles, no por gotas, ¿no? Y además, esto es la dosis de volumen, pero si uno mira dónde están los patógenos, para todas las enfermedades donde se ha medido, los patógenos están mucho más concentrados en las más pequeñas, ¿no? En los aerosoles. Por ejemplo, para la tuberculosis, para el sarampión, para la gripe y para este otro virus respiratorio, ¿no? Entonces, claro, no será tan sorprendente lo que dice Hugo Lee en un paper que hemos revisado la literatura en la transmisión por gotas grandes y nunca jamás en la historia de la medicina se ha documentado directamente que ninguna enfermedad se transmita por gotas grandes. Ya no es el COVID. El COVID lo han dicho por tradición sin que haya evidencia, pero ninguna enfermedad nunca se ha demostrado que se transmita por gotas. Por aerosoles sí, se ha demostrado el sarampión, la tuberculosis, la varicela. Sin embargo, pues bueno, esto me lo voy a soltar para que me dé tiempo a hablar un poquito de la historia muy rápidamente y luego ya lo dejo, ¿vale? Entonces, ¿cómo hemos llegado aquí, no? Pues hemos llegado por la historia, ¿no? Pues durante la historia de la humanidad se pensaba que las enfermedades venían por el aire, esto daba mucho miedo, la teoría de las miasmas venía de los pantanos y de la basura, tal. Entonces, en 1860 Pasteur descubrió los gérmenes y se acumula la evidencia, ¿no? Y entonces, pero se piensa todavía pues que los gérmenes eso vienen por ahí del medio ambiente y nos enferman, ¿no? Entonces, en 1910 Chapin, un investigador de salud pública americana, escribió un libro resumiendo la evidencia y hace un gran avance, ¿no? Un cambio de paradigma. La infección de contacto. Los gérmenes no vienen de las marismas ni de la basura, vienen de la gente. Esto, claro, nos parece ahora obvio, ¿no? Te contagias de la gripe y de la tuberculosis porque te ha contagiado a alguien, no te ha contagiado la basura, ¿no? Pero esto en aquel momento no se sabía y es un gran avance, ¿no? Y él quiere promover su avance, que hay que disminuir el contacto, ¿no? Pero tiene un problema. Lo dice, esto está en el libro está disponible aquí, lo recomiendo muchísimo. Y dice, es imposible que la gente te haga caso y evite la infección de contacto si piensan que la infección viene por el aire. Porque como va a venir por el aire, ¿qué voy a hacer, no? Y dice, no tenemos evidencia de si va por el aire o no. Pero para defender la infección de contacto, y esto lo escribe, dice, bueno, como tenemos evidencia de gotas y no tenemos de aerosoles, vamos a decir que la distancia social funciona por las gotas y vamos a decir que los aerosoles no contagian, ¿no? Y que si alguien dice que los aerosoles contagian, tiene que dar una evidencia extraordinaria, ¿no? Esto exactamente es lo que nos dice la OMS. Cuando hablamos con el comité de la OMS nos dijo que las gotas era lo establecido y que si queríamos probar los aerosoles hacía falta una evidencia extraordinaria. Entonces están atascados en la posición de 1910, ¿no?
Y ya en 1930, Wells, Israel y otros dicen, no, pero si esto no es así, hay enfermedades que se transmiten, pero dicen, no, que queréis traer las mismas, que esto da miedo, lo mismo que nos dicen ahora, ¿no? Y consiguen probar con un gran esfuerzo y unos experimentos espectaculares que la tuberculosis, el sarampión y luego la varicela se transmiten por el aire, ¿no? Pero esto lleva décadas y mucha gente y tal y cual. ¿Y por qué se pueden probar? Porque eran muy contagiosas y ya se hacen experimentos y ya es imposible negarlo, ¿no? Que se contagian, ¿no? Pero en el siglo XX hay un gran progreso, erradicamos la viruela, tenemos vacunas, antibióticos y nunca ha sido esto de la transmisión por el aire una cosa candente como se ha convertido con esta pandemia. Entonces esto no se ha conseguido aceptar que a lo mejor esto pasa para más enfermedades, ¿no? Y una cosa muy importante, la OMS nos dice, es que el hecho de que el COVID no sea tan transmisible como el sarampión es la mejor evidencia de que no se transmite por el aire. Y ahí están confundiendo un error de la historia con una ley de la naturaleza. Es un error de la historia. Como han resistido todas las enfermedades, solo se han podido probar las que eran más fáciles de probar, las muy contagiosas. Y nos dicen, no, esto es una ley de la naturaleza. Si va por el aire, tiene que ser muy contagiosa. Esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y bueno, ya voy mal de tiempo, digo, pues muy rápido digo esto. Bueno, entonces yo creo que estamos asistiendo a un cambio de paradigma, que todas las enfermedades respiratorias se va a ver que van por el aire, ¿no? Que por fin hay suficiente atención para que esto cambie, ¿no? Igual que le prestábamos atención a limpiar el agua y los alimentos, pues van a tener que prestar más atención a limpiar el aire. ¿Por qué no se ventilan en las escuelas? Porque se ha negado que las enfermedades vayan por el aire, ¿no? La OMS nos ha dicho que, bueno, que somos propietarios de compañías de ventilación, somos unos intrusos que no saben y, pues claro, es que con esta actitud es difícil, ¿no? Y al revés, nosotros decimos, no, o sea, como decía Bob Watcher, que es un médico que recomiendo mucho seguir, dice, no, si quieres saber de COVID hay que saber epidemiología, virología, inmunología, tal, y ciencia de aerosoles, ¿no? Yo digo, esto está en el orden adecuado, todas estas disciplinas son mucho más importantes que la ciencia de aerosoles, ¿no? Pero en la ciencia de aerosoles hay un error tremendo que nos está bloqueando el progreso. Bueno, y lo voy a dejar aquí porque ya me he pasado un poco de tiempo y luego podemos hablar más en las preguntas, ¿vale? No se puede tener aquí. Vale. No se te oye, Rosa. Sí, igual que a mí no se me oyó, os rogaría que todo el mundo tuviera el micro apagado, porque es muy molesto estar oyendo al ponente y que se oigan voces de fondo. Muchísimas gracias, José Luis. Yo ya te dije que te dejaría el tiempo que fuera necesario dentro de un margen. Damos paso a Xavier para la segunda ponencia y luego pasamos a la mesa de debate y a todas las preguntas, que hay muchas. Vale, buenas tardes. Supongo que se me está oyendo. Vale, pues muchas gracias por la invitación y también gracias con doble sentido a mis compañeros de AEBIOS que me hicieron traslado de esta posibilidad de poder hablar con vosotros y comentar pues lo que yo pienso que se parece, tiene cierta convergencia con lo que ha comentado José Luis, pero tiene algunas pequeñas diferencias porque yo soy virólogo ambiental y como virólogo ambiental pues no conozco conozco solo líneas, no hago cortes en las actividades como parece que, por ejemplo, ha hecho la OMS. Vale, lo primero os pongo una imagen que se está haciendo muy famosa últimamente en las redes sociales, que es la del queso suizo como aproximación a la gestión del riesgo. Es de McKay, que creo que ha hecho una nueva hoja, un nuevo diseño hace unas pocas horas. Yo también hice un diseño de estas intervenciones hace un par de meses y aquí lo que nos vamos a centrar en cierta manera es en las tres primeras lonchas, que es el concepto del aerosol y la transmisión aérea. Todas las lonchas son importantes, pero el objetivo de la charla en este caso son las tres primeras. Y lo primero que hay que decir es que la infección es un proceso azaroso. Yo nunca encasillaré prácticamente nada en una magnitud o en una caja concreta de dimensiones. Los virus se transmiten
aprovechando todas las posibilidades, absolutamente inconscientes de estas posibilidades, y dependen o están al albur de factores estacionales, de factores indoor que no tienen que ver con los factores estacionales, y este es un serio problema teniendo en cuenta la temporada a la que estamos avanzando. Y después un tema que yo creo que cada vez tendrá más importancia, que es la sostenibilidad del huésped, dependiendo tanto de factores genéticos que no están aún bien descritos, como del historial inmunológico, alimentario, etcétera, de la persona que reciba el impacto de los aerosoles, las microgotas o la manera que tenga el virus de poder alcanzar el otro individuo. Lo que sí ya afirmo de raíz, y en esto coincido completamente con José Luis, pero es un tema que de hecho yo creo que ya estaba establecido hace meses, es que la incidencia de las fomites o de las superficies en la transmisión es más teórica que real, o como mucho anecdótica. No va a pasar de aquí, ni creo que pase. Insisto en lo que está comentado al lado. Hay un continuo de tamaño de microgotas. Más volumen, en principio, teóricamente, implica más capacidad de poder llevar partículas víricas infecciosas, pero todo esto está mezclado. Las gotas no se organizan ni nos alcanzan de diferente forma, más allá de la capacidad que tengan de viajar. Aquí hay un experimento que es de los últimos publicados, que demuestra, o como mínimo, que captura virus infecciosos a distancias superiores a los 2 metros. Creo que los experimentos se hicieron con unos captadores que estaban a 2 y a 4,8 metros y capturan un número de virus infecciosos relativamente pequeño, 6 a 74 TCI50 por los experimentos que yo había leído previamente apuntaban siempre a la detección de virus no infecciosos o no cultivables. En este caso, sí que detectan virus infecciosos a una concentración relativamente baja, que a la larga, estando en esta habitación, podrías alcanzar una dosis infectiva. Lo que pasa es que en este experimento hay concretamente un ratio entre partículas infecciosas y partículas no infecciosas que me chirría respecto a lo que conozco de otros virus, pero es una cosa que en algún momento supongo que se discutirá. Este es el mismo artículo que ha mostrado José Luis. Yo aquí, sí que hago las preguntas de que yo aún no veo una evidencia sobrepasadora o apabullante. Sí que veo evidencias que van apuntando y van cargando de datos o de fuerza una transmisión por aerosoles hasta cierto sentido. El concepto de mayor ruta de transmisión, yo diría que sí por el aire, pero ojo y atención al concepto distancia, no la distancia que delimitan esa clasificación, digamos, ya consideramos que incorrecta, de las gotas de 100 micras, sino el concepto de distancia, entendiendo que cada persona que infecta lleva a su alrededor una nube de partículas de diverso tamaño que pueden llevar virus. Precisamente eso es lo que dicen los autores del artículo. So the kind infected people most easily in close proximity. Realmente la proximidad es el driver. Y esta proximidad nos hace estar en contacto con partículas de diversos tamaños. Sí que estoy en desacuerdo conmigo por lo que yo he leído respecto a que la mayor parte de los individuos no tienen síntomas de la COVID-19. Aquí el concepto de presintomáticos y asintomáticos y podríamos discutir, pero a mí el concepto básico es el easily in close proximity, es el que quiero trasladar. Aquí vemos una evolución, también son gráficos de McKay, yo soy bastante forofo de este virólogo australiano, en el que va él mismo, empieza y va derivando en función de las pruebas hacia este último esquema, que tiene quizá un par de semanas, en el que ya muestra claramente la presencia de aerosoles cada vez más dispersos y más difusos a menor concentración, porque hay una oportuna ventana que se encarga de ventilarlos hacia el exterior. Aquí el tema de discusión es qué haremos en el caso de que esta ventana esté cerrada.
una repetición. He fusilado a nuestro compañero ponente y le he tomado esta imagen también para reflejar lo que él dice, que evidentemente el tamaño nos va a determinar claramente la capacidad que tiene la partícula de poder viajar o mantenerse en suspensión. No se toma en consideración aquí que estas partículas también van cambiando de tamaño como consecuencia de la evaporación, o como mínimo no está expresado aquí. Y no se toma en consideración un hecho para mí relevante, que es algo que no sé si está publicado, pero sería una línea que habría que publicar, que es la capacidad que tiene el virus de aguantar sin inactivarse el proceso de desecación en la gota. Un proceso que nosotros sí que tenemos descrito para muchos virus cuando se desecan sobre superficies, que la pérdida de título vírico puede llegar a ser muy rápida en los primeros momentos y después es más lenta. El hecho de que el virus esté expuesto o no en esta interfase de la microgota a expensas de la humedad y la temperatura, para mí genera unas tensiones de inactivación relativamente importantes, que no puedo, soy incapaz de calibrar ahora mismo. Si alguien tiene datos y me los ofrece, me los miraré con mucho cariño. Pero lo que sí sé es que es sobre superficies, cuando desecamos virus envueltos y no envueltos, tenemos una inactivación inmediata en el momento en el que la gota se seca. Mientras la gota está líquida, mantiene el título, pero en el momento, en ese intervalo de minutos o pocos minutos en que la partícula visiblemente se seca, hay una inactivación importante en superficies. Yo no sé si esto es extrapolable, pero posiblemente tiene una acción en todo ese escenario. Vale, y tema de la dosis. Lo que yo puedo decir es que creo que ahora mismo nadie puede decir la dosis de SARS-CoV-2. Y os pongo un ejemplo histórico del coronavirus 229E, uno de los coronavirus que son endémicos, trabajando con voluntarios humanos. Es evidente que esto no lo vamos a hacer en las circunstancias actuales, en el que administrando únicamente 100 unidades de TCE50 intranasal, desconocemos exactamente cómo lo hicieron, el diámetro de gota, tuvieron 10 infectados, 8 de ellos con sintomatología. O sea, no consiguieron infectar a los 15 voluntarios. Aquí hay una derivada importante que solo apunto, que es que un año después cogieron a los infectados, los volvieron a inocular y reinfectaron a 6 de ellos. Lo cual quiere decir que, como mío, para este coronavirus, la reinfección no solamente era teórica, sino que fue posible y se ejecutó, si bien la carga vírica y el periodo de excreción de virus en estas reinfecciones fue menor. O sea que las reinfecciones tampoco son una novedad y este virus es especial en ello. Si miramos aquí para otros virus respiratorios, porque este virus es un virus respiratorio porque va por el aire también, vemos que las TCE50 necesarias, TCE50 se pueden hacer una equivalencia casi total a las unidades formadoras de placas, a la partícula vírica infecciosa. Pues la TCE50 oscila entre 0,6 y 3, 6, 10, 20, 30 en función del tipo de la familia vírica y puede generar un 50% de infectados. Este es el valor que se ve en este artículo de Geoffrey. Pero es que en este mismo artículo lo que se ve es que, que el abanico es enorme. Tú puedes llegar a infectar el 50% de los voluntarios humanos, insisto, todo esto se ha hecho con voluntarios humanos. Puedes, infectar al 50% con una dosis de 5 partículas víricas, que es el recuadro inicial superior que ven ustedes, pero para un virus influenza A del mismo grupo, vas a necesitar 10 elevado a la 7, que esto es la friolera de 10 millones de virus infecciosos para conseguir infectar al 50% otra vez de un espacio muestral. Podéis decir, bueno, pero claro, es que son cepas diferentes, una la aislaron en Bethesda, la otra la han aislado en, no lo veo muy bien, Shandong, pues serán diferentes. Bueno, pues cogemos entonces la cepa Texas y hacemos una serie de experimentos
y vemos que con 10 a la 3 infectamos al 50% de los individuos y con 10 a la 7 infectamos al 58% de los individuos. Y estamos hablando de 10.000 veces más virus administrados en un caso que en el otro. Ergo, aquí hay unos componentes de variabilidad individual, de cómo se ha administrado la dosis, que hacen que sea bastante difícil poder dar un valor de TCI50 milagroso, que permite decir, sí, recibiendo 1.000 unidades infecciosas, te vas a infectar indefectible. Experimentos adicionales, estos ya con SARS-CoV-2 y evidentemente en modelo animal, porque no vamos a repetir este experimento de hace 30 años en humanos. Tenemos, por ejemplo, esta transmisión rápida en hurones, inoculando 10 elevado a la 5 unidades infecciosas por vía intranasal en 2 individuos que al cabo de 24 horas recibieron, digamos, una visita por parte de otros hurones que eran contactos directos. O sea, los hurones infectados se infectaron un día, al día siguiente se les puso en la jaula otros hurones que no habían estado en contacto con estos y al día siguiente se les puso otros hurones, los IC, que son los Indirect Contact, que estos estaban separados de la jaula en la que estaban los hurones inoculados con una rejilla que impedía el contacto directo y que en principio permitía el paso del aire con completa tranquilidad. De hecho, eran tan próximas que también permitía el paso de lo que estamos llamando gotículas, que yo ya abandonaría el término y diría sencillamente aerosoles o gotas de tamaño. Se hizo el experimento por triplicado y resultó que de los individuos, de los hurones, digamos, en contacto indirecto, solo una sexta parte, 1 de 6, se lo convirtió, se infectó. Por lo tanto, es una vía que, a pesar de la proximidad, porque realmente las jaulas estaban muy cercanas, pues no era una vía muy eficiente. Y la dosis infecciosa fue relativamente elevada y los hurones infectados y los hurones contacto directo mostraron una dosis o una carga vírica elevada. Aquí tenéis los datos para quien quiera leerlos y básicamente remarcar que en el cuadrado es donde se ven que los indirect contact tienen una carga vírica relativamente baja a día 4 y esta carga, digamos, no sube. Esto nos lleva también a un concepto que ahora no trataremos, pero que yo solo apunto, que es qué importancia tiene la dosis a la hora de determinar los síntomas y la evolución clínica del infectado. De ahí hay otra pregunta que es qué importancia tienen las máscaras que reducen la dosis para si esto tiene una influencia en, digamos, el grado de severidad de la infección por SARS-CoV-2. Pero bueno, digamos que otros investigadores, no sé si viendo los resultados de estos o trabajando en paralelo, hicieron un experimento un poquito mejor, pero no fueron suficientemente ambiciosos. Los experimentos son muy caros también, o sea que no vamos a echarles la caballería por encima. Y lo que hicieron fue repetir un experimento de infección con neurones con una concentración vírica relativamente equivalente. Está en el caso de un SARS-CoV-2 aislado en Múnich. Y lo que hicieron fue infectar unos, coger otros hurones direct contact y ponerlos en la jaula 6 horas después, con lo que se evita que el virus no haya realmente ingresado, internalizado en el donante, en el infectado, y a las 24 horas después se colocaron otros hurones en una jaula que sí que ya estaba claramente separada, pero no suficientemente separada. Esta es la tragedia de la primera. Solo lo separaron 10 centímetros cuando habría ido ideal separarla 1, 2 o 3 metros y generar un túnel para que el aire circulara por él. El resultado de este experimento, que es para el que se dedica, es bonito, vamos a decirlo así, es que los animales infectados se infectaron cuando tocaba, los animales contacto directo se infectaron con un decalaje clavado prácticamente 24-48 horas y repitieron los títulos de los
digamos, infectados experimentalmente, y solo 3 de los 4 y contactos indirectos se infectaron con el decalaje que correspondía de 3 a 7 días y con unos valores que podíamos considerar semejantes o ligeramente más bajos. Uno de ellos no se infectó. Por lo tanto, a pesar de esta proximidad tan próxima y de que evidentemente los hurones no practican la distancia social y seguro que estaban mirándose a ambos lados de la arquilla, la capacidad fue de 3 de 4, un 75%. Y ahora revisito en cierta manera a los estudios que ha comentado José Luis, que él tiene mucha más información que yo, por ejemplo, del estudio de los coros, del coro, en el que claramente aquí hubo una transmisión que no se puede explicar, nunca se pudo explicar por fomites y nunca se puede explicar porque una sola persona sea capaz de infectar por hablar tete a tete, 2 a 2, con todo el resto de los miembros del coro. Es evidente que cuando uno expulsa o saca o canta o habla, está emitiendo una cantidad de partículas de formas y tamaños diferentes con una carga variable y que la proximidad a este foco genera que gente se infecte. Pero es la proximidad el driver. Por mucho que estemos hablando de 10 o 13 metros, es la proximidad en un ambiente cerrado, porque esta gente también se mueve, la que genera la nube infecciosa, por decirlo así. Aquí tenemos otro ejemplo. En un avión, 2 ancianos, creo que eran 60, 70 años, A y B, infectados. No se sabe si A infectó a B o B infectó a A. En todo el avión, la única persona a la que le pudieron trazar la infección fue al asistente que los atendió durante el vuelo, que era el asistente C. El resto del pasaje, por lo que yo he leído, no tuvo problemas. Es evidente que los aviones tienen sistemas de filtración EPA, pero hay una proximidad que permitiría hablar de alguna nube que hubiese afectado a otras personas próximas en asientos colindantes y no se manifestó más que en este atendan que asistió a esta pareja. Otro ejemplo que tiene para mí relevancia y que me lo he leído con cierta atención es este grupo de turistas, 24 turistas a los que se le hicieron una prueba al llegar de un vuelo relativamente largo de 4 horas y media y en el que no se lleva mascarillas, porque este vuelo creo que fue el mes de marzo, febrero, cuando aún pues no estaba muy puesto el tema. Afortunadamente esto ha cambiado. Pues a las personas que estaban en este grupo se les hizo una PCR nada más llegar al aeropuerto a partir de un hisopo y todos los que están marcados con cruces son casos índice o casos positivos, sintomáticos o asintomáticos. De toda la gente que hay alrededor, únicamente se detectó transmisión en proximidad. No se detectó transmisión en la fila 33, ni en la 38, ni en la 40, sino en la 47 y en la 46, que coinciden con la fila inmediatamente anterior o la fila idéntica en la que hay casos índices. Aerosoles, sí, aerosoles, pero concentrados. Aerosoles en unas distancias relativamente cortas. Estamos hablando de un viaje de 4 horas en el que teóricamente hay filtración EPA y en el que la circulación del aire va de la fila 1 hacia la fila 52, por lo que yo he leído en el artículo. Y el caso famoso del restaurante, lo revisito porque es el primero que yo vi y el que me interesó inicialmente. Aquí la única cosa que quiero comentar es evidente que hay proximidad, es evidente que no se cumple la regla del metro, la regla de los 2 metros, yo hablaré siempre de proximidad. Es evidente, y estoy completamente de acuerdo con José Luis, que hay el fenómeno de los superdiseminadores, la regla de Pareto del 20 y del 80, y que hay gente que tiene, o más que gente, hay eventos, hay momentos en los que se generan episodios de superdiseminación, mientras que una gran cantidad de personas son capaces de infectar prácticamente a nadie. Pero en este caso particular, además, en el que hay una corriente, una circulación de aire contra
digamos, que va de derecha a izquierda, ni los comensales de las mesas adyacentes, ni los camareros que los atendieron, a los que finalmente se detectaron como infectados, tuvieron síntomas. No solamente eso, no dieron positivos en las pruebas PCR. Con lo que no es solamente una situación de aerosoles, sino que necesitas un tiempo de contacto y necesitas una proximidad. Y la desgracia, o si queremos decir el drama, es que realmente no sabemos ni la distancia correcta, si la hay, ni el tiempo de contacto mínimo, si lo hay. Pero que no es únicamente el concepto de virus en el aire, sino dos conceptos adicionales que son distancia, que son tiempo de contacto, e insisto, y también un tercer concepto que querría introducir, que es la maduración de los aerosoles. Los aerosoles al final se van a inactivar, el virus se va a inactivar. El virus de secado, SARS-CoV-2, como el virus de influenza con el que trabajé durante muchos años, se inactivan por función de temperatura, de secación, etc. Esta inactivación tampoco la tenemos controlada en aerosoles, o como mínimo a mí no me consta. También, si hay artículos, me los leeré con mucho gusto. Por lo que el concepto, si se quiere, la definición de la analogía que se hace con el humo es una analogía visual, que entiendo y acepto, pero el humo no se inactiva y los virus sí. Los virus van a inactivarse al cabo de 1, 2, 3, 4, 5, las horas que sean en aquella gota, y van a dejar de ser infectivos. Entonces, este parámetro hay que tenerlo también en cuenta. Y creo que, bueno, había un caso más, que era el de unos trenes en China de gran velocidad, y en el que se ve por la puntuación, básicamente lo veis por la indicación, el color más intenso en las bolas, como nuevamente tenemos una mayor incidencia de infección o de probabilidad de infección, una tasa de ataque mayor por proximidad, a medida que te vas alejando, y es lógico, aunque sea un aerosol, es lógico, hay una dilución y hay una probabilidad menor de infectarse por el mismo. Con lo que, volviendo al esquema de McKay, si aerosoles, en el sentido de que nosotros emitimos aerosoles de forma continuada, no solamente continuada en el tiempo, sino continuada en el tamaño de los aerosoles, que son desde los muy pequeños hasta los medianos, hasta los grandes, hasta las gotas esas que se caen. En cualquier caso, la emisión que generamos es una emisión que es potencialmente infecciosa. Lo que yo vengo a decir es que esta potencial infectividad de la emisión sigue siendo, digamos, mayoritaria en lo que a riesgo se refiere, en una distancia que no podemos acabar de concretar, pero que aparentemente en ambientes normales yo cifraría en 2 o 3 metros. Un tema a debatir o a discutir. En resumen, para mí, ¿los aerosoles son importantes? Indudablemente sí. ¿Es lo más importante? No lo sé, si estamos considerando el aerosol como algo que ocupa todos los volúmenes de aire de los edificios o evidentemente del exterior, no, porque sí tengo claro que la proximidad y el tiempo de contacto en los ambientes cerrados, pero también en los ambientes abiertos, es lo que va a generar la infección. Si yo estoy cerca de un infectado, va a importar muy poco que me vengan a aerosoles de 5 micras, 10 micras o 15 micras. Si yo estoy a menos de 1 metro y me estoy bastante tiempo, o me estoy unos cuantos minutos pero recibo un impacto muy grande, pues posiblemente me infectaré. ¿Que el aerosol es un driver en interiores? Posiblemente. ¿Y que si el interior está poco ventilado es un driver determinante? Pues sí. Pero insisto otra vez en el concepto del tiempo y de la distancia. Y del hecho de que cuando el aerosol es emitido, solo le queda una opción, que es mantenerse a flote mientras el virus se va inactivando. Insisto, no sabemos
la tasa de inactivación del virus en las microbiotas. Yo como mínimo no las sé. Los datos que tengo se basan en la persistencia en superficies a medida que se va secando. Y sí que hay algunos datos, pero para mí son datos de laboratorio, utilizando unos elementos o unos equipos que hasta donde yo sé mantienen el aerosol en suspensión, como Van-Doremalen 2020. No soy experto en el tema, pero sí me da la impresión de que estos equipos son equipos en los que se busca una condición de laboratorio y nos estamos perdiendo, entiendo, el efecto de la humedad, el efecto de la temperatura, el efecto de la corriente de aire y evidentemente de la dirección. Pero incluso con Van-Doremalen et al. 2020 creo que teníamos caídas de 0,7, 0,8 logaritmos en 3 horas, lo cual para según qué cargas víricas garantizaría que no habría infectividad residual en aquel ambiente concreto a las 24 o 48 horas. Y bueno, este era todo lo que quería deciros por ahora y quedo a disposición del debate que podamos tener entre todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias, Xavier. Nos habéis dado algo pues muy importante, que son conocimientos para ir haciéndonos una idea de cómo atajar esto. Lo que ha quedado claro, o al menos a mí me ha quedado claro, es que ese número de 5 micras ha quedado para la docencia porque no dice nada de la realidad. Emitimos, entiendo, y ahora me lo matizáis, que en cualquiera de nuestras actividades emitimos aerosoles, emitimos partículas grandes, pequeñas, que es un continuo, que no podemos hacer ninguna diferenciación. Lo que sí que ha surgido en las preguntas es si cabe la posibilidad de que establezcamos alguna línea en cuanto a qué actividades nos van a generar mayor proporción de aerosoles. Ya sabemos que en la cercanía, si el llorar, hablan que si el cantar, que si el gritar, son actividades que lo generan en mayor medida. Yo no sé si esto Xavi nos lo puede aclarar o realmente tenemos que descartar y no centrarnos en que unas actividades generan más que otras. ¿O José Luis? Pues esto me gustaría contestar rápidamente a algunas cosas que ha dicho Xavi y a la pregunta que acabas de hacer. Entonces voy a compartir unas cosas rápidamente, a ver cómo comparto aquí. Bueno, pues yo estoy trabajando con Lindsay Marr, que supongo que ahora veis mi pantalla, ¿no? Sí. Que es que esto de la humedad se ha estudiado bastante para otros virus y para este, ¿no? Entonces, y este es un estudio de los de bioterrorismo de Estados Unidos y lo que se ve para este virus y también para la gripe, para virus que están envueltos en lípidos, que sobreviven mejor al desecarse, ¿no? Hay gente que piensa al revés, no. Esto, con respecto a la humedad relativa, sobreviven mejor, está aquí en este enlace, ¿no? Y ahí, bueno, hay diferencias porque si los haces de una manera o de otra, pero vamos, eso parece que está claro. La falta de humedad no los mata y de hecho la hipótesis de por qué hay una estación de gripe en el invierno es porque estamos más tiempo en interiores y se transmite por el aire y porque el virus sobrevive mejor en un ambiente más seco que es lo que tenemos en el invierno, ¿no? Luego, ¿qué más? Pues quería hablar de lo de la distancia. Estoy de acuerdo, como lo ha dicho Xavi, un momento que tengo que llegar aquí. Estoy de acuerdo en que, a ver, cosa nueva, un momento, que me hago un lío, en que la infección más posible es aquí en cercana. Es infección por aerosoles, pero es por aerosoles en cercanía. Da igual que sea de una manera u otra, pero bueno. Y la infección en habitación, que es lo que lleva a la superpropagación, es también posible. Tienes que ayudarle, ¿no? Tienes que compartir como el virus, así me olvidé decirlo antes, el virus sobrevive 1 o 2 horas. Todos los estudios que lo han hecho ven que es 1 o 2 horas y la humedad lo cambia un poco, pero no mucho, ¿no? La temperatura le ayuda a sobrevivir, pero tiene que ser ya muy frío como en un matadero, ¿no? Por eso pensamos que hay tantos en matadero, ¿no? De carne. Entonces, esta situación necesitas ayudarle, necesitas más tiempo, necesitas que haya mucha gente respirando mucho tiempo. Y estos casos, como en el coro, son todos iguales. Mucha gente, mucho tiempo, respirando el mismo aire con poca duración, mucho tiempo a la vez. No que alguien viene donde había alguien infectado un día antes o una hora antes. No, son casos de respirar el mismo aire a la vez. No es un virus muy contagioso y hay que ayudarle, ¿no? Luego, sobre la dosis, quería decir también, se ha estudiado ya, hay un seminario de 2000 donde le mandaré el enlace a Rosa, que me parece que sería muy útil para la gente. Él es un médico ocupacional que es uno de los líderes mundiales
y ha estudiado mucho la gripe. Entonces, para la gripe hay lo que se llama la infección anisotrópica. Si tú inhalas aerosoles con 100 dosis infecciosas, se infecta y es una infección muy grave. Si lo pones en la nariz, hace falta 100 veces más, no me parece que inhalando son 3 o 5 dosis infecciosas. Por la nariz hay que poner 300, pero es una infección leve. Para tener la misma infección grave son 100.000 veces más los virus que hay que inhalar, ¿no? Entonces, los casos que estaba estudiando Xavier de dosis muy altas son dosis por la nariz. Entonces, para el COVID no se sabe, pero es posible que también sea una infección anisotrópica, ¿no? Que la dosis dependa mucho y los aerosoles tengan una ventaja, ¿no? Como se ha demostrado para la gripe. Luego, para lo de los hurones, un comentario es que dicen estos estudios que es infección de contacto, pero como hemos dicho también, el contacto, el estar cerca, puede ser por aerosoles, que se infectan mejor con la concentración más alta de aerosoles. O sea, todo se podría explicar por aerosoles, es difícil con los experimentos, ¿no? Y luego, bueno, me parece que eso es todo lo que quería decir. De acuerdo. Vale, yo solamente comentar, contestando a la pregunta, que yo hablaría de acciones que pueden ayudar a la propagación y después de circunstancias. O sea, hablar es mucho peor que estarse callado, cantar es mucho peor que hablar, y hacer todo esto en una superficie, digamos, sin renovación de aire con mucha gente alrededor, pues es mucho peor que hacerlo en mitad de la calle. Al principio viene a ser una gradación en la que no podemos decir que haya una cosa particularmente peligrosa o particularmente arriesgada, sino es la suma de cosas y el contexto en el que se da el que puede generar un riesgo más elevado de infección, sobre todo, obviamente, si hay una persona infectada en este contexto. Y de acuerdo con José Luis, cuando yo hablo de contacto directo en los hurones, no estoy diciendo que el virus pasa de una nariz a otra, sino que están respirando y evidentemente no tienen ningún reparo en jugar y en darse revolcones entre ellos. Por lo tanto, es un contacto de respiración en un ambiente, digamos, cercano y próximo, y aquí la única diferencia está en el hurón pobre que está desplazado en otra jaula, que en principio ya no puede, no podemos decir que ha habido una transmisión porque se han tocado el hocico. Claramente aquí ha habido una transmisión por algo que ha viajado hacia a la otra jaula. Este era el concepto que se quería transmitirnos. Y si puedo decir una cosa más que se me ha olvidado, pero me he acordado al que me lo dices. Puedes. Comparto otra vez mi pantalla porque para precisamente los factores que dice Xavier ya tenemos un modelo cuantitativo y esto está disponible en Internet, lo he hecho hace unos meses, y entonces este es el caso del coro, ¿no? Y el enlace está en la portada y entonces es un modelo de caja y con el modelo de infección de Wells y Riley, tú pones el tamaño de la habitación, la duración del evento, cuántas veces lo haces, cuál es la ventilación, si está tomando otras medidas, la velocidad a la que se muere el virus, que es el de Van der Malen, y la deposición y tal, y cuánta gente hay, tal. Y la actividad viene en las dosis infecciosas que se ponen en el aire, que esto lo describo aquí. Este es el caso del coro, que es un caso extremo de dosis infecciosas. Si estás callado, respirando, pues son 2. Entonces hay una variación muy grande de cuántas dosis infecciosas salen, ¿no? Y la actividad importa mucho, ¿no? Y entonces con esto te calcula si hay alguien infectado, cuántos se infectan, pues en el coro ya sabemos que es el 80 y tantos %, pero si fuera en ese sitio y no sabemos si hay alguien infectado, es la probabilidad absoluta, no la condicional, entonces el 0,6%, ¿no? Y también te calcula para una situación cuánto CO2 había, ¿no? Pues en el coro se infectaron y tenían 2.500 partes por millón, ¿no? Y por eso decimos que hay que mantener el CO2 debajo de 700, una cosa muy útil, ¿no? Entonces, pues alertaros que esto existe, que está bien documentado y se puede usar para la infección en habitación, ¿no? La infección cuando estás cerca, eso es más difícil de modelar y eso es peligroso, ¿no? Pero si mantenemos la distancia y compartimos el aire en una habitación, se sabe lo suficiente para estimar el riesgo y sobre todo estimar la reducción del riesgo por las medidas. José Luis, esta tabla que nos has presentado está disponible, ¿no? Para que la podamos utilizar perfectamente. Sí. Esto está, puedes hacer una copia en Google Drive o bajarte la Excel y hacer lo que quieras, ¿no? ¿La encontramos en algún sitio de Internet ya para todos? Lo pongo en el chat, ahora. Perfecto. Hay otra cuestión que a veces se ha suscitado, que hablan de la resuspensión de aerosoles.
Esto es algo que se ha leído que hasta lo comprobaron en algún estudio de Wuhan sobre que a veces en la manipulación de la ropa se han vuelto los aerosoles, que me parece una cosa, yo os lo pregunto porque yo no termino de creérmelo, vuelven a suspenderse en el aire y también por el pisar el suelo. ¿Es posible que los aerosoles vuelvan, y también ha salido en alguna de las preguntas, retornen una vez que se hayan depositado? Sí, sí, y esto se sabe bien que esto pasa, ¿no? Los aerosoles se pueden resuspender. Y Xavier Querol en Barcelona te dice que una de las razones más importantes de contaminación es la resuspensión de los coches y de la gente, que volvemos a poner los aerosoles en el aire que se habían depositado, ¿no? Entonces esto se sabe. Ahora, para la infección, ya pues los que estaban en el suelo igual han perdido infección, entonces no se sabe que sea importante para la transmisión. Es posible, ¿no? Pero al final, si los aerosoles vienen de ahí o vienen de otra cosa, pues al final las medidas son las mismas, ¿no? De acuerdo. No sé, Adriano, ¿quieres contarnos? ¿Adriano? Sí, estoy aquí. ¿Se me oye? Perfectamente. ¿Me oís? Sí, sí. Bien, Sí. yo os quería plantear, a ver cuál es vuestra opinión. En un hospital es un entorno cerrado y lo tenemos normalmente en algunas de las fases nos hemos tenido llenos de pacientes COVID. Con lo cual, el ambiente es de riesgo. La pregunta que os quiero hacer es la siguiente. Primero, yo he echado de menos en los documentos del Ministerio la toma de medidas de ingeniería y de protección colectiva. No han aparecido en ningún momento. Simplemente han aparecido pantallas y un comentario muy leve. La forma de transmisión solamente han sido por fomites y por gotas. No se ha contemplado los aerosoles, que yo creo que ha sido una equivocación enorme, porque las medidas de ingeniería que normalmente se toman en ingeniería industrial han brillado por su ausencia. Y la pregunta que os quiero hacer, a ver qué opináis, es: el personal asistencial están expuestos a diferentes grados, ¿no? Pues si están haciendo una intubación, o están haciendo una intervención, o están tratando a un paciente COVID. Y conoces la fuente porque es un paciente infectado. Pero algunos estudios han planteado, y la experiencia de algunos hospitales con los que he podido hablar con colegas, es que una gran parte, o una parte, yo no voy a decir la mitad, como dice el Ministerio, o una parte de los profesionales infectados se han infectado dentro del hospital. Y cuando digo dentro del hospital, me refiero por compartir espacios comunes con deficiencia de ventilación, porque no pueden mantener la cercanía, por ejemplo, controles de enfermería cuando van a tomar el café, el comedor, vestuarios. Entonces, se ha puesto poco las evaluaciones de riesgos, esto no lo contempla el documento. Mi opinión es que se debería, en nuestras evaluaciones higiénicas, contemplar las dos exposiciones, el paciente, por un lado, y las relaciones sociales que tenemos dentro del hospital, para limitar la posibilidad de riesgo, pues no sé, limitando los aforos, mirando los niveles de CO2 para acreditar que hay una buena ventilación, cerrando aquellos sitios que no están bien ventilados o que no cumplen unas condiciones, a fin de evitar contagios entre profesionales intrahospitalarias. No sé qué opináis. O a lo mejor soy muy purista. Totalmente de acuerdo. Lo que has dicho lo podía haber dicho yo. Que los contagios en hospitales son los sanitarios asintomáticos en el comedor, o el que viene porque se ha roto una pierna, que es asintomático, con pocos síntomas, y la gente muy enferma, donde nos ponemos la N95, esos en realidad son los contagiosos. Tendríamos que dar la N95 en el vestuario, en el comedor. Una pregunta más. Por el tema de la carga vírica, porque parece que hay bastantes preguntas que hacen relación a la carga vírica, ¿no? Yo, a ver, hasta donde yo sé, que si no me corrige el doctor Abad, la mayor parte de patógenos no se conoce la carga vírica. De hecho, cuando yo me pongo a mirar las fichas de datos de Canadá de los diferentes agentes biológicos, cuando ponen carga vírica ponen desconocida. Pero esto no quiere decir
que no se tenga que trabajar con precaución. Quiero decir, no tiene ningún impacto. Justamente por no conocer la carga vírica, es merecedor de tomar medidas de precaución. Porque como se desconoce, tiene que regir el principio de precaución. Esto, los laboratorios de investigación, el doctor Abad, lo saben mejor que nadie. Independientemente de la vía de transmisión y si se conoce o no la carga vírica, los procedimientos de trabajo dentro del laboratorio se hacen con sistemas de contención, si se van a generar aerosoles, independientemente del grupo de riesgo, se hacen dentro de vitrina o de cabina de seguridad biológica. No sé qué opináis, pero yo quizás no tenga tanta relevancia, aunque la tiene, pero sí que le daría importancia a las medidas de ventilación, a la dilución, pero mientras no tengamos conocimientos tampoco sabemos qué concentración es necesaria para poder contagiar con un fómite o con una gota grande. Lo desconocemos y sin embargo la OMS ha hecho un acto de fe, considerando que estas son las vías de transmisión. No sé qué opináis. ¿Veis? Decir una cosa de la carga vírica, que me lo salté en la presentación, pero es verdad que las concentraciones en el aire son bajas, pero pensamos que son suficientes para infectar. Y una cosa, la OMS nos ha insistido muchísimo, que no hemos hablado con ellos, que si no cultivábamos el virus del aire, esto no se lo creía en absoluto, ¿no? Entonces, te pones a mirar la literatura, resulta que el sarampión y la tuberculosis nunca se han conseguido cultivar del aire de una habitación, nunca. Y con la tuberculosis se ha intentado 100 años y no se ha conseguido. Entonces, el hecho de que no se pueda cultivar en el aire o que sean, porque son cantidades bajas y porque los chismes que tienes que usar para quitar las partículas del aire tienden a romper el virus, ¿no? Entonces, se ha conseguido ahora el estudio este de Florida que ha mostrado Xavier, porque esta es una innovación espectacular. Es este chisme del Vivas. Si alguien queréis hacer esto, compraros esto. Conozco a los que lo han desarrollado. Y es que en vez de darle un ostión, como dirían en Zaragoza, a la partícula con una superficie, le ponen, lo hacen con una nube, crece el agua y entonces de una manera muy suave ya capturan el virus en el agua. Y por eso pensamos que la razón del PCR de los virus infecciosos es altísima, porque no los han destruido al cogerlos, ¿no? El aire. Sí, Vale. esto me recuerda un poco, no sé si estaréis de acuerdo, en cuando gestionamos el riesgo químico y no tenemos valores ambientales, por ejemplo con los citostáticos, ¿no? Que cuando abrimos las ampollas o que cargamos jeringas se pueden generar aerosoles, muy pequeña cantidad, pero sin tener más datos, porque no sabemos ni las características de las vías de entrada, ni la farmacocinética, ni la farmacodinámica, tomamos inmediatamente medidas de precaución. Se preparan en vitrina, se administran en cerrados, pero yo creo que ante este agente biológico, las medidas de precaución deberían ser las mismas, máximas precauciones y más cuando no tenemos conocimientos de dosis, etcétera. Vale. Adriano, un par de comentarios. Primero, el tema de la ingeniería. La ingeniería no se plantea porque la ingeniería es cara. Y en según qué instalaciones, casi es mejor derribarla y empezarla de nuevo. Yo trabajo en una unidad de alta seguridad biológica, tenemos ingeniería por todos los lados. A veces pienso que nos sobra ingeniería y nos falta un poco de sentido común. Pero en las instalaciones en las que se quiere poner ingeniería, puede ser que no puedas ponerla, porque la instalación no va a ser capaz de soportarla. Entonces, aquí dos opciones. La opción multimillonaria, que no es el caso, es, bueno, pues trabajad aquí mientras os construyo una cosa aquí al lado que va a ser buenísimo. Pero como eso no es el caso, sí que debería intentar aplicarse las mejoras posibles que la instalación permita, porque la ingeniería protegerá a más gente que el EPI individual a cada uno. Y esto lo sabe cualquiera y más vosotros. Y ahora, como la cuestión es debatir con José Luis también, yo lo de Mycobacterium lo matizaría porque a diferencia del SARS, que es un virus muy fácil de cultivar en vero y en otras líneas celulares con un citopático muy fácil también y rápido, Mycobacterium es una bacteria fastidiosa que incluso con buenas condiciones te cuesta hacer crecer.
Entonces, si además de las buenas condiciones has de capturar Mycobacterium que están en el aire, que a lo mejor han madurado durante horas o días, la posibilidad de que lo puedas hacer crecer se transforma en casi infinitesimal. En cambio, un virus fácil de crecer en una línea central, la única cosa que has de encontrar es un método bueno para no degradarlo en el caso de que el virus esté presente en el medio ambiente. El comentario que yo quería hacer, aprovechando el pie que me da José Luis, es que normalmente la mayor parte de los virus, incluso cuando salen de las células, no tienen un ratio de partícula vírica y partícula infecciosa 1:1. La partícula infecciosa es 1, pero la partícula vírica física puede ser 5, 10, 15. Hay muchas menos partículas infecciosas que viriones estructurales. Entonces, yo en este artículo concretamente, que insisto, me lo he leído y me ha gustado mucho, lo que he visto es que el número de partículas infecciosas por copias genómicas y el número de partículas, el número de partículas físicas por copias genómicas y el número de partículas infecciosas es casi 1:1. Y si esto lo llevo a un medio ambiente aéreo en el que ya ha habido un proceso posiblemente de maduración, en el que algunas partículas seguro que se han tenido que inactivar, no habremos cogido las partículas más frescas, habremos cogido las que había en aquel momento en la habitación. Este dado me ha chocado un poco, que para mí el ratio es anormalmente coherente entre físicas e infecciosas, cuando el conocimiento que yo tengo de otros virus nos da un ratio claramente favorable a las partículas físicas respecto a las infecciosas. Era únicamente este apunte. Voy a aprovechar Yo me estaba guardando una pregunta para el final, pero como habéis sacado el tema, en el tema de la ingeniería, perdona, Piedad, te cedo a ti la palabra, pero en el tema de las mejoras, sí que es verdad que es muy difícil hacer un cambio, por ejemplo, en las instalaciones de ventilación, todo y que nos lo deberíamos plantear cuando hacemos el diseño de los hospitales. Pero nosotros utilizamos algunos sistemas paraquímicos, como por ejemplo la fotooxidación, que podría ser efectiva en los virus. Y me gustaría, yo en esta sí que creo, de hecho, os menciono Xavier Querol y Gloria Sánchez, que me ha dado recuerdos para ti, Xavier. Estamos intentando hacer un estudio a ver de su eficacia y estamos intentando cultivar virus en el aire de SARS-CoV-2, pero también hay muchos otros sistemas que se han puesto como de moda y que los estamos viendo comercializar, como son los ultravioletas o el plasma o el ozono, y me gustaría saber vuestra opinión. Y luego, no sé si seríais capaz de opinar, por ejemplo, en mi opinión, creo que has hecho una muy buena aportación, que siempre mejor medidas colectivas que los EPIs, pero es que además la mascarilla realmente hay que cuestionarla, porque está aprobada para partículas. Ahora me has dado este dato del 1 de infectividad, 5 de partículas, pues bueno, ahí quizás sería la justificación, pero ¿qué eficacia tienen realmente esos EPIs, esas mascarillas frente al virus? Luis. A ver, la primera pregunta era lo de los de fotocatalizadores y tal. Bueno, nosotros recomendamos, y hemos escrito un paper con todos los expertos de esto ya en abril con Lidia Morasca, recomendamos primero ventilar. Si se puede ventilar, ventilar. Si no se puede ventilar, filtrar, porque no tiene efectos secundarios y es una tecnología muy probada y quita virus del aire. Si no se puede filtrar, rayos ultravioleta, porque es una tecnología probada. Si se provoca la tuberculosis, no se contagiaba solo por el aire. Y lo que pasa es que los rayos ultravioleta son más caros, necesitan una instalación profesional que esté bien diseñada, con ingeniería, que es cara, como dice, y luego además mantenimiento, porque dejan de emitir ultravioleta, pero siguen emitiendo violeta. Entonces, para una cárcel, para la sala de espera de un hospital, para eso los rayos ultravioleta pueden ir muy bien, ¿no? Los otros sistemas que matan los virus por química, sí los matan, fotocatálisis, oxidación, plasmas, iones, tal, sí los matan, pero tienen un problema, y de esto lo hemos investigado mucho, no estos, pero una cosa muy parecida, ¿no? Y es que en los sitios interiores, precisamente porque ventilamos mal, están llenos de compuestos orgánicos volátiles, ¿no? La casa media tiene tantos compuestos orgánicos volátiles como la Ciudad de México en un mal día de contaminación, ¿no? Porque salen de los materiales, salen de los productos domésticos, salen de nosotros.
¿Qué pasa con estos chismes que hacen química? Que destruyen los productos orgánicos volátiles como el benceno, tal y cual. Ahí decimos, muy bien, pero el problema es que no los destruyen a CO2 y agua, ¿no? Sino que los destruyen a compuestos orgánicos secundarios, y a partículas que son más tóxicas. Entonces, a ver si puedo enseñar esto. Entonces, esto lo sabemos bien. Un momento, que llega la transparencia adecuada. Que estamos produciendo con este tipo de cosas una química que produce compuestos tóxicos, ¿no? Y entonces esta es la 47. No sé si lo voy a saber hacer con suficiente rapidez. Bueno, lo dejo por no consumir demasiado tiempo, pero nosotros estos, por el principio de precaución, no los recomendamos. Sí matan al virus y a lo mejor en esta emergencia, si ya lo tienes, lo debes seguir usando, pero para lo que deberíamos hacer es filtrar. Y lo que deberíamos hacer es, lo que ya debería ser ya con la pandemia, tú entras a un bar, a un restaurante, a un hospital o cualquier sitio, debería haber un sitio, como hay un reloj, un sitio que te dice el CO2. Y si dice 2000, te sales de ahí corriendo. ¿Sabes? Nosotros, a ver, la fotocatálisis que tenemos produce CO2 y agua, no produce nada más, ¿eh? Pero sí que hay otros sistemas que es cierto que sí. Esto no me lo creo. Lo tenemos combinado con un medidor de CO2, ¿no? O sea, ha de haber una buena ventilación en los ambientes, ¿no? Una cosa no justifica la otra, por supuesto. Te mandaremos un filtro. Después me lo mandas, pero no, es que vale. no me parece posible. Vale, yo en principio estoy de acuerdo con José Luis. En principio, para mí, la tecnología, si no podemos ventilar, ahora mismo es el filtro EPA. Porque está probado, porque además hay modelos portátiles, porque es realmente muy eficiente y porque en principio la operación de mantenimiento es una operación relativamente sencilla, aunque tiene ciertos riesgos, y es una operación de mantenimiento que se puede dilatar. Quiero decir, puede ser que tardes bastante tiempo en tener que hacer un cambio de un filtro EPA. La luz ultravioleta a mí siempre me ha generado cierta prevención, básicamente porque no diría que es un arte, pero es una cosa que se puede, digamos, descalibrar o desmandar con cierta rapidez y requiere un mantenimiento más detallado, y además, si hay un mal uso, puede tener efectos secundarios evidentes, cosa que un filtro EPA lo máximo que te va a pasar es que no te filtrará bien. Entonces, bajo esta óptica, ahora mismo ventilar o filtro EPA, y el resto de las tecnologías, a ver si nos dan más pruebas de buen funcionamiento. A ver, si me permitís decir una cosa. ¿Puedo? No sé si me escucháis. Sí, te escuchamos, Florentina. ¿Hola? Sí. ¿Qué habla? Se me ha cortado. Escribe. ¿Me estáis escuchando ahora? Sí, si no lo podéis escribir en el chat. Es que se me ha quedado cortado y digo, me he quedado sin internet. Yo quería decir una cosa respecto a todas las tecnologías que hay que bajo el nombre de purificador de aire se engloba muchísimas tecnologías. Como habéis dicho, está el plasma, ionización, oxidación fotocatalítica, generadores de ozono. Y uno de los problemas que yo creo que se dice o en los fabricantes y en las páginas web cuando te metes es precisamente que no genera efectos secundarios, o sea, que destruye los contaminantes químicos. Y esto, por ejemplo, en el caso de los generadores de ozono, de los purificadores a base de ozono domésticos, es totalmente falso. Y a mí una cosa que me preocupa mucho es que, por lo general, no tienen en cuenta la química, se centran en la parte vírica y no tienen en cuenta la química secundaria. Entonces, esto es súper importante. Y yo, de hecho, he estado hablando con bastante gente que se ha puesto en contacto conmigo, fabricantes de purificadores, incluso a base de radicales hidroxilo, y yo les pregunto, digo, pero vamos a ver, ¿habéis estudiado la química, los espacios interiores con los radicales hidroxilo? Porque sabemos muy poco y tenemos que investigarlo, entonces yo no puedo recomendarlo, ¿vale? Entonces nosotros hemos comprado un equipo purificador con filtro EPA que lo hemos puesto en los colegios, tiene la tecnología PlasmaWave a base de radicales hidroxilo. Yo lo primero que he dicho es que la desactiven, porque hasta que no conozcamos, y de hecho ahora vamos a hacer un estudio sobre esto, hasta que no conozcamos los productos que se generan, que hay muchísima bibliografía, que es ponerse y luego hacer experimentos, ¿vale? Porque una de las cosas buenas que tienen algunos sistemas con filtros EPA que llevan carbón activo es que, además de generar, por ejemplo, radicales hidroxilo, también te filtran con el carbón activo y te los pueden eliminar. O sea, que hay distintas tecnologías que tienen distintas combinaciones que pueden ser buenas, pero el problema es que no estudian la parte química. Entonces, por eso creo
que no se pueden aconsejar. Y lo que me preocupa es que los fabricantes esto no lo indican e indican que eliminan al 100% o al 99% de los contaminantes químicos. Y como ha dicho José Luis, es que no los eliminan porque no se genera, no es una oxidación total, no se genera CO2 y agua, es que se generan un montón de productos secundarios. Muchas gracias. Bueno, Pilar, no sé si quieres decir algo más. Sí, no, quería comentar que se ha quedado un poco en el aire, que hemos hablado de qué validez tienen entonces con esta nueva perspectiva de transmisión y con dosis efectivas, que no vamos a entrar si las necesarias o suficientes, pero en cualquier caso existentes en los aerosoles. ¿Qué hacemos con lo que hasta ahora estamos centrados? ¿Las mascarillas o los protectores respiratorios? ¿Podemos seguir teniendo la confianza que tenemos? ¿Tendríamos que empezar a valorar de otra manera? Las mascarillas funcionan, ¿no? Y depende de dos cosas: la calidad de la tela, cuánto filtra cuando pasan las partículas por allí, y del ajuste. Entonces, el ajuste, lo que yo veo es terrible en España. Agujeros por aquí, en hospitales lo haréis mejor. Entonces, mejorar el ajuste es importantísimo, ¿no? Y luego, pues, Perdona, José Luis, hablas del protector respiratorio o de la mascarilla quirúrgica, porque distinguimos, tal y como tenemos planteada el uso de la prevención de esos equipos, la mascarilla quirúrgica no es un EPI. Bueno, en España es el uso de la mascarilla quirúrgica como medida general para evitar la emisión y el uso del protector respiratorio de manera restringida en determinadas actividades y dentro del ámbito hospitalario. Pero, ¿qué opinión te merece lo uno y lo otro cara a la prevención? Como te digo, las partículas estas que son de 1 a 3 micras, una mascarilla quirúrgica bien ajustada filtra bastante bien, aunque depende mucho de las marcas. Lo que dice Lindsay Mar es que depende de las marcas. Un protector respiratorio N95 bien ajustado protege mejor, ¿no? Pero no hace falta filtrar 0.3 micras, lo que hace falta filtrar es de 1 a 10, ¿no? Pero incluso las mascarillas de tela, esto no me ha dado tiempo de enseñarlo, pero están las plantas frecuentes, si están bien ajustadas y son de varias capas de material, filtran casi como las N95. Entonces, cualquier mascarilla puede filtrar bien. En un hospital, claro, tenéis que enfocaros en las que sean mejores. Y de las quirúrgicas lo que me preocupa es el ajuste y la variabilidad entre marcas. Entonces, sería bueno que Xavier Querol o alguien os hiciera pruebas de cuáles de las quirúrgicas están funcionando mejor, ¿no? Si no está ya hecho, que eso no lo sé para las que vienen allí. Y Xavier quiere decir también. Pero cuando has hablado de las higiénicas de tela bien ajustadas, ¿estás hablando de filtración de exterior a interior? Funciona de las dos maneras. La filtración funciona. Esto que han dicho de que una solo te protege, eso es todo erróneo. Hay una cierta diferencia porque al salir salen unos chorros más fuertes y la impactación es más importante, y al respirar el flujo es... Pero si filtran al entrar, filtran al salir. O sea que, en tu opinión, que es algo que aquí en España no estamos manejando para nada, yo no sé si en el resto de Europa, nunca entendemos que una mascarilla higiénica, que son las de tela, como se califican aquí, y una mascarilla quirúrgica nos proteja en la inhalación. Nunca lo hemos entendido como tal. No nos protege. Lo que pasa, claro, si estás en un hospital, quieres una protección completa, ¿no? Y esto no lo te da una mascarilla de tela, pero sí, a ver, voy a pasar aquí un momento. Pero, por ejemplo, voy a enseñar rápidamente unas cosas de un compañero, John Volkens, que ha hecho un montón de pruebas de mascarillas, ¿no? Y entonces, no sé si lo veis ahora, pantalla 1. Gracias, Luis. A ver, se ve un momento. Sí, ahora se ve, ¿no? Entonces, estas son pruebas de eficiencia de mascarillas para inhalación, ¿no? Y entonces lo que se ven es en función del tamaño. Como os digo, el virus está sobre todo a partir de aquí de 1 micra y más, ¿no? Entonces, estas son todas de tela, y esta de tela, que tienen un trozo de filtro dentro, filtran casi como las N95. Y estas son las que te pones una camiseta y todavía filtran, pero menos, ¿no? Y hay una gran variación, ¿no? Entonces, las N95 están aquí, las quirúrgicas, pues a lo mejor son como esta, una cosa así. Entonces, todas filtran. Cualquier mascarilla, decir que una mascarilla no filtra al entrar o salir es como decir que la Tierra es plana. Esto desafía la física. O decir como que te pones un abrigo y no vas a estar más caliente. Una mascarilla es un obstáculo y las partículas tienen problemas pasando los obstáculos, ¿no? Pero ya luego, pues, dependiendo de qué usar en un hospital y tal y cual, pues eso ya... Don Milton y gente así dice que en los sitios se debería usar en 95 en hospitales si se sospecha que hay pacientes, ¿no? Que hay gente que pueda estar infectada. Vale, yo un par de comentarios.
nosotros, por ejemplo, en esta instalación que trabajamos con el SARS coronavirus 2 en modelos animales y por lo tanto trabajamos con el virus, con cultivos del virus, trabajamos, pero porque nos lo podemos permitir, porque somos grupos pequeños, con FFP3. Es el estándar, no bajamos de aquí. Incluso trabajamos con respiradores de presión positiva cuando hacemos trabajo en abierto con animales, que vendría a ser el caso de un paciente. Por eso digo que, claro, ingeniería puedes acabar echando la que quieras. Con esto el nivel de seguridad es elevado. Contesto un medio comentario de una pregunta de una de las oyentes o de las que nos han escuchado respecto al tema de los filtros EPA y de los sistemas adicionales. Lo primero que habría que preguntar es, sobre todo para las tecnologías que no sean EPA, es qué estudio tienen hecho con el SARS o qué estudio tienen hecho con un modelo o un surrogate del SARS. ¿O qué estudio tienen hecho? Sencillamente, porque a veces ya basta con esta pregunta. No me vale alguien lo hizo o un estudio equivalente o hay una máquina parecida ¿qué estudio han hecho ellos con su sistema y su diseño? Porque nosotros, que somos un centro de investigación público, pero que también tenemos relaciones con empresas privadas, pues recibimos peticiones y algunas peticiones son originales y presuponen que la tecnología va a funcionar seguro, cuando de hecho no hay ninguna prueba evidente de que esto sea cierto, más que, insisto, para aquella tecnología que está muy probada, pero que aún así necesita que para un diseño concreto de ingeniería y unas características concretas sea validado y se confirme que realmente eso es efectivo. Incluso para tecnologías probadas, esto no se ve habitualmente en las empresas que ofrecen estos equipos. Y para las tecnologías novedosas, digamos que problemas de compatibilidad química aparte, es que tampoco se ha hecho el estudio virológico. No está claro que aquel método funcione para no solamente SARS, que obligaría a trabajar en una instalación de alta contención, sino virus semejantes como otros coronavirus que sí que se podían trabajar en condiciones, digamos, menos astringentes, de nivel 2 o de nivel 1. Y muy de acuerdo con José Luis, cualquier mascarilla ofrece una resistencia. Insisto, estamos pensando, y yo pienso también, en discretos. Esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, no es una línea continua. Un obstáculo te tiene con una eficiencia variable, que también va a depender quizá del usuario, las partículas. Entonces, decir que una máscara de ropa no protege nada es falso. La cuestión es, ¿protege lo suficiente para lo que nos hemos planteado? A lo que nos hemos expuesto? Esa es la pregunta, pero evidentemente mejor una mascarilla de tela que el no mascarilla. Y mejor la siguiente, o la FP2 o la FP3, que la mascarilla de tela. No, es un continuo. No intentemos hacer cajas, aunque todos lo tenemos en la cabeza, pero el momento que encasillamos empezamos a perder un poco el contexto general. Creo que Adriano quiere cerrar y lo vamos a ir dejando aquí, si os parece, a no ser que queráis decir algo más. O Piedad. Simplemente una cosa, gracias a los dos. Yo cuando me refería a medidas de ingeniería, no me refería solo a poner sistemas de ventilación como tenemos en un quirófano en todo el hospital, ni como las tenemos en las habitaciones de aislamiento con presión negativa, que obviamente esto se ha desbordado y estamos trabajando con COVID en habitaciones normales, en los equipos de protección. Me refería a las medidas de ingeniería o de contención. Me explico. En muchas de las intervenciones que se hacen, existen filtros, por ejemplo, en el quirófano para los equipos láser, para cuando evacúan el humo. En los equipos de respiración, en los ambús, tenemos también filtros específicos para virus. Me refería también a estas medidas de ingeniería, a estas medidas colectivas. Medidas de contención, por ejemplo, como hay muchísimos trabajos publicados para cuando se hacen aspiraciones traqueales o cuando se van a intubar a pacientes, en los que se aíslan con un plástico para no diseminar aerosoles. Me refería a estas medidas que no aparecen por ningún sitio en ninguno de los documentos que hay publicados del Ministerio. Y esto yo lo he echado mucho en falta porque yo estoy acostumbrado a trabajar
de manera que medidas organizativas, medidas de ingeniería, protecciones colectivas y equipos de protección individual. Y claro, el debate ha ido de unas medidas colectivas que simplemente eran pantallas de metacrilato que seguramente pueden incluso distorsionar las corrientes de aire e impedir una buena ventilación, y nos hemos pasado directamente a los equipos de protección individual. Y en estos 7 meses nadie ha hablado de medidas de protección colectiva ni de ingeniería, que me hicieron las englobo las dos juntas. Esto es lo que yo he echado falta, no en este debate, no, sino en el debate en todo el país sobre este tema. O sea, que es que no ha salido por ningún sitio y yo me siento muy higienista y muy técnico de bioseguridad y veo cómo trabajan en los laboratorios de investigación. He visto el laboratorio de Xavier, he tenido la suerte de estar dentro de sus laboratorios, he estado en los de Madrid, en el Severo Ochoa, y entonces digo, pero es que ¿por qué no podemos hablar de todas estas cosas? No, no se ha hablado. Solo porque, como solamente hay 2 medios de transmisión, pues los fómites y las gotas, pero es que las gotas también tienen medidas de contención colectiva, como filtros, etcétera, y no se ha dicho nada. Esto yo lo he echado de menos. Bueno, como me consta que en este foro hay personas del Ministerio, porque ya me he encargado de que lo estén, esto ahí queda, y es algo que además les preocupa, y no solo por la protección de los trabajadores, sino también a nivel comunitario en el área de salud pública, porque les preocupaban temas relacionados con los protectores respiratorios que utiliza el público en general sin tener la certificación de dualidad, que claro, si siempre se había planteado desde el Ministerio, decían, en el concepto ya digo que vosotros establecéis de que nos quedamos como en compartimentos estancos. La mascarilla quirúrgica ofrece una filtración de exhalación y los protectores respiratorios de exhalación y de inhalación. Entonces, claro, en salud pública han estado muy preocupados por el tema de que si empezaban a utilizar protectores respiratorios en la población general sin tener la certeza de cuánta garantía de filtración exterior había, que sí vamos a tener problemas. Eso es una preocupación que tienen, pero ahora yo la verdad es que me he quedado casi con más dudas. O sea, no sé si lo mejor es que todo el mundo en ámbitos que no sean laborales, lo que tenemos que hacer es llevar mascarilla quirúrgica al margen de las distancias y en ámbitos laborales ir a los máximos niveles de protección. No lo sé, pero bueno, ya se sacarán las conclusiones. Yo la verdad es que no soy capaz. Pero creo que tendremos que montar un segundo debate. Es que sí, ahí tenemos un problema. En lo de los medios de ingeniería está clarísimo que se les ha olvidado, es una medida de protección colectiva que tenemos que hacer, o sea, eso está así. Y lo que cada vez estamos viendo es que en cuanto a mecanismo de transmisión, el aéreo cobra más importancia que dentro del aéreo las gotas más pequeñas o los aerosoles en relación a las gotas, y que el fómite que tanto nos ha preocupado hay que tenerlo en cuenta porque obviamente disminuye la carga infectiva. Yo creo que en esto, permitidme la expresión así un poco muy normal, es que hay que ir al merme. O sea, es decir, tenemos que intentar ir a mermar posibilidades, oportunidades a nuestros SARS-CoV-2 de infectarnos. Entonces, limpiamos para limitar posibilidades, nos alejamos para limitar posibilidades, nos filtramos para limitar posibilidades. O sea, es un conjunto. Eso creo que ya, como llevamos desde marzo, no nos cabe la menor duda a ninguno. Pero ese conjunto, incluso incluidas las medidas colectivas, lo echamos de menos en estos protocolos del Ministerio. Como nos escuchan, lo haremos. Y Rosa, lo de las mascarillas, yo me salgo con un mar de dudas. O sea, realmente... Que nos emplazamos todos a una próxima... No. Está claro, está claro. Sí, contamos contigo, José Luis, ¿no? Sí. Y contamos... Pero que no te quedes confundida. Mascarillas, las mejores que se pueda en hospitales y sitios de alto riesgo, sitios con mucho contacto, y la población, las mejores mascarillas que se puedan. Y si son de tela buenas, está bien. En las interacciones sin estar con paciente confirmado, sospechoso, en las interacciones nuestras del propio personal, pues en una consulta normal, ¿con una quirúrgica estamos equivocándonos? Yo creo que ahí es donde es más peligroso. Ahí es donde están pasando más contagios. En realidad, cuando queréis hablar los médicos, tendríais que ir a la habitación de presión negativa, porque ahí os podéis contagiar. Vamos a sitios grandes y nos ponemos muy lejos. O afuera, salir afuera al aire libre y allí hablar. En Valladolid, que es donde yo estoy, con los bajo cero igual es complejo, pero no. Pero lo entenderé. Pero no, sí, hombre, que ir a lo máximo.
hay que empezar a valorar otras cosas entonces. Bueno, Bueno, si os, Rosa, queda. te cedemos Si el os cierre. parece, sí, lo vamos a dejar aquí. Os emplazamos a un próximo webinar. Creo que la Rosa. Sociedad de Bioseguridad Rosa, proponía un segundo y el de EPIS queda abierto. Por ahí te pregunto. Agradeceros a todos vuestra asistencia y sobre todo agradecerle a los ponentes porque tengo el WhatsApp que me echa humo de lo interesante que ha sido el debate, Rosa, las presentaciones. una cosa, Muchísimas gracias. una cosa, Y sí, una dime, cosa. Adri. Por favor, no nos olvidemos de la transmisión intrahospitalaria entre profesionales. Es Bueno, para es otro webinar. el paradigma, Solo os quiero el decir una cosa a paradigma todos los asistentes, que creo que ya se está de desconectando mucha falta de gente. Tendréis, distancia, falta de... perdona, Adriano, es que voy a cerrar ya porque si no, Vale, se nos... gracias. Que vamos a colgar tanto las presentaciones como esta sesión que se ha grabado en la web de la Sociedad Catalana de Salud Laboral, que está dentro de la Academia de Ciencias Médicas. Y os la haremos llegar en la medida que podamos. También colgaremos el tools de José Luis, si os parece, y lo que creáis interesante. Y estamos a vuestra disposición para seguir trabajando todos juntos. Muchísimas gracias a todas las sociedades que nos habéis dado soporte y que nos habéis ayudado a preparar este webinar. Un saludo a todos y hasta la próxima. Venga. Gracias. Hasta luego.